porque siempre es bueno ver una serie llena de fantasía y comedia, tenemos El genio y sus deseos. Excelente. Pero primero, sinopsis. Después de un milenio, un genio extravagante regresa para cumplirle deseos a una mujer. ¿Podrá su magia convertir su mundo rutinario en uno de amor y fantasía? Yo no lo entiendo. Personajes: Iblis, Kika Young, Irem, Seid, Ri So-hyun, entre otros. Y entonces tenemos que un genio de la lámpara llamado Iblis es encerrado durante casi 1000 años en su propio lugar por desafiar al creador y por permitir cumplir deseos que van contra sus creencias, prometiendo que en cuanto salga se vengará de esa persona corrompiéndola y prácticamente mandándola al infierno. Por cuestiones y azares del destino, vuelve esa chica y termina siendo ama del genio, quien en esta vida es una psicópata y no teme a las intenciones del genio, por lo que terminamos con una pareja fuera de lo común, apostando que las personas pueden ser corrompidas o no con deseos. Si alguien me busca, estoy en mi alcoba. Primero, Ka-young desconoce al respecto de su vida pasada. Sin embargo, en esta vida no le ha ido muy bien, abandonada por su familia desde pequeña y criada por su abuela, además de mostrar ciertas conductas desde temprana edad. Y es justo ahí donde me ha tocado ver algunas críticas con respecto a su actuación, y creo que es mi momento de brillar con la psicología. Antes que nada, ella no siente empatía por las personas, tampoco identifica o siente esa gama de emociones, por lo que tiende a intelectualizar. Digamos que la inteligencia emocional no es lo de ella. Por eso es común que haya aprendido a interpretar gestos que a sentirlos, y tiene todo el sentido que cuando habla con alguien no tiene filtros, porque repito, ella intelectualiza las cosas sin mostrar emociones, algo así como Sheldon de Big Bang Theory. En lo de los gestos, pues bueno, se me imaginó a Sang-tae de está bien no estar bien, y en la cuestión más marcada de psicopatía está Mo-young de la sonrisa se ha ido de tus ojos. Claro, la diferencia entre estos dos fue el entorno en el que fueron criados. Ka-young, a pesar de no haber tenido esta situación de las emociones y que su familia no estaba con ella, a quien siempre tuvo fue a su abuela y su forma muy peculiar de educarla, pero que ayudó a Ka-young a pertenecer. Eso sí, en ocasiones no fue muy bien vista por la gente del pueblo, pero es muy evidente el sentido que tiene ella y el ancla emocional que significa para ella su abuela. El hecho del cuidado también es un punto importante, puesto que ella toma su medicamento con frecuencia. También, lo que sí debemos checar es su nulo temor a la muerte y a lastimar a otro, que tienen que ver con la carencia de culpa y empatía, además de trabajar con reglas como si tuviera trastorno obsesivo compulsivo. Por obvias razones, si en el caso de ella no vemos que muestra emoción o que incluso parece grosera, es más por la cuestión de su diagnóstico en el personaje a que simplemente sea una mala actriz. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Sin embargo, eso le ha traído problemas y señalamientos en el pueblo, puesto que al final hay gente que la señala, lo que da a entender, pues, ¿quién es más malo? ¿Quién para toda la llaman psicópata y cada que pasa algo la señalan? Digo, porque eso hacen con ella los del pueblo. Y digo, podríamos decir que no tiene un gran sentido de conciencia, pero actúa bajo ciertas normas que han hecho que se gane enemigos por el simple hecho de solo ser como es. Y es curioso cómo hasta envidia han sentido por lo que tiene, cuando ella pues no tiene ni la más remota idea del por qué hablan así de ella o cuál es el significado que emplean para referirse a ella de esa forma. La buena noticia es que esas cosas pues ni le van ni le vienen, por lo que hasta cierto punto es mejor, porque se supone que cualquier simple mortal pues sí le molestaría. Ahora, entiendo que a veces, por ejemplo, en un funeral, la gente está sensible, pero gritarle, ¿por qué estás con tu cara de siempre? No, o sea, de plano, ¿dónde está la empatía en la otra gente? Por eso les comento, parece más mala la gente que ella, y se supone que ella es la que tiene un diagnóstico aparentemente nada positivo. Estoy rodeado de tontos.
Y bueno, otro que parece víctima más que villano es Iblis. Se supone que él inicia la guerra porque no está de acuerdo con los designios del creador. En una batalla por mucho tiempo, no accedió a inclinarse ante los humanos, encerrado en la lámpara para cumplir deseos, corromper humanos y demostrar que no son tan buenos. Sin embargo, cuando se topa con una niña donde mediante sus deseos lo castigan más, hace que sienta esa necesidad de vengarse y corromperla. Ahora, él tiene enemigos y claro, hay quienes lo quieren por los deseos que él puede cumplir, lo que ha hecho que Iblis se sienta un tanto egoísta y hasta arrogante, solo que cuando vuelve a encontrarse con Ka-Young, su forma de pensar cambia bastante. Por fortuna conozco algo de magia. Y es que hay pequeños detalles que, aunque estemos hablando de reencarnación, al parecer Ka-Young sigue teniendo ideas de deseos justos y no egoístas. Si bien la personalidad es distinta, hay cuestiones que vuelve a repetir y por qué no hablar del genio que por amor sigue haciendo cualquier cosa por salvar a Ka-Young e incluso volver a destruir. ¡Ay, ya no puedo seguir con esta farsa! En este caso, para evitar esa situación, como que lo mejor fue ocultar ciertas cosas para evitar que otra catástrofe se volviera a repetir. Creo que se entiende el motivo, sin embargo, pues como que reprimir emociones, al final cuando todo sale a la luz, las cosas se vuelven un tanto más intensas y el ángel lo corroboró con esa lucha de poder y perder el control que tanto anhelaba durante tanto tiempo. Lo que sí creo aquí es que todo esto fue para beneficio del ángel y para poder ganar una guerra de hace muchos años, porque recordemos que el hijo del genio también era de gran peligro y el ángel no hizo nada al respecto. Entonces, ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! creo que aquí nos damos cuenta de que aparentemente hasta los que parecen buenos tienen esa parte egoísta y de avaricia. El ángel como tal, su finalidad era ganar la guerra de los 300 años. El hijo de Shahid no solo quería mejorar su salud teniendo al genio, sino que quería poder y control absoluto con sus deseos, porque a pesar del tiempo, poco a poco había hecho un cierto ejército leal para él, siempre en búsqueda del genio para obtener más, a pesar de que fue gracias a él que lo pudieron capturar en el pasado. Y creo que en este punto podríamos hablar del genio Shahid, ya que entre el anhelo y amor a su hijo, pero el hecho de quererlo tener más tiempo hace el cambio para que pueda vivir más a pesar de ver características negativas en su personalidad. Iblis quería a toda costa demostrar que el ser humano podría corromperse fácilmente, así que en cuanto veía un nuevo amo, siempre estaba dispuesto a cumplir sus deseos para demostrarlo. ¡Eso hago! ¡Para eso vivo! Ahora, creo que de cierta forma Iblis tiene razón en el sentido de que muchos, no todos, pueden caer en la tentación. Lo curioso es cómo algunas personas escogen tener poder o riqueza, pero no con la finalidad principal de tener un mejor futuro, sino con el hecho de lastimar o dañar a alguien. El cómo sus deseos poco a poco se van tornando en algo cada vez más dañino para ellos mismos, pero no lo perciben porque es esa parte de que pueden obtener más. Me impresionó la situación del genio con su amada en otra vida y cómo a pesar de que suplicó la ayuda, la gente estaba cegada por el oro que podía obtener, mostrándonos ese lado tan ruin que aún existe en algunas personas. ¡Pobres almas en desgracia! Y si vemos un poco esas historias secundarias, podríamos darnos cuenta de la frustración que sentían algunos por ciertas cuestiones de su vida, o incluso envidia, por lo que sus deseos fueron guiados a tener poder o control sobre alguien más, como el caso de la cajera, que pasó a ser gerente, y de la que trabajaba en el banco, pues bueno, ni lo digamos. Está el caso de la pareja que casi pierde su pequeño canal de YouTube con tal de no ayudar a su suegro con su enfermedad. La persona que era un asesino serial y que obviamente sus deseos estaban enfocados en la repetición de sus conductas, pero sin dar señales, en pocas palabras, para no dejar cabos sueltos. Pero lo más curioso es el deseo de un perrito que, lleno de esperanza y anhelo, se quedó esperando a quien con nada de amor lo abandonó, aunque dejó un legado con su chofer para ayudar a los perritos en esa situación que, debo admitir,
admitir, fue el caso que más coraje y tristeza me dio. Creo que al final de cuentas son un caso muy particular de ten cuidado con lo que deseas porque esto se puede hacer realidad y es irónico cómo nos puede hacer cambiar un deseo. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Ya es suficiente. Otro detalle que percibo, nos enfocan mucho en el bien contra el mal. Sin embargo, ¿cuál bien y cuál mal? A mi punto de vista, nadie es completamente malo o completamente bueno. Y el ángel no lo demostró, porque por más que digamos que qué bueno era porque es un ángel, pues la realidad es que no. Lleno de avaricia, lleno de sed de venganza, que por un lado pues en teoría no es cualquier ángel, sino que es el ángel de la muerte y por lo tanto se le permitiría realizar cosas de esa índole. Ahora, por otro lado está Iblis, quien se supone que es prácticamente un demonio y sin embargo llega a realizar ciertas cosas que podríamos decir que son positivas, que no son completamente para un demonio o como nosotros las etiquetaríamos. O por qué no hablar de Irem, que al final desafió a su amo para hacer lo que ella consideraba bueno. En ese sentido, creo que eso también pasa con las personas y no solamente con los seres mitológicos. Nosotros no solamente somos como algo bueno o malo, sino somos toda esa gama de situaciones en las cuales podríamos parecer un villano o podríamos parecer un héroe, dependiendo de quién cuente la historia. Sí. Y pues bueno, el final es esperanzador. Debo admitir que ya había visto muchos spoilers y por lo tanto, pues ya sabía en qué iba a terminar. Sin embargo, aún a pesar de ello, sí me sacó alguna que otra lagrimita porque hay ciertas partes que se me hicieron un tanto tiernas y de sacrificio de las personas que tanto quisieron a Ka Young. Pero bueno, aún a pesar de eso, repito, tenemos un final feliz. Creo que como aprendizaje nos deja como bastantes vertientes en las cuales tendríamos que reflexionar un poco. Por ejemplo, la cuestión de cómo una persona con tan poco puede llegar a corromperse a tal grado de que prácticamente pierde su sentido de ser e incluso es capaz de lastimar a otros. La avaricia justamente de querer tener más. Y lo curioso a veces es que esa avaricia va justamente con el hecho de querer dañar a otras personas. Porque digo, si ya tenías un deseo, ¿por qué no crear algo para hacer una vida feliz y no para destruir a otros? Creo que también está el hecho de el señalar, el discriminar y hablar de cierto tipo de mitos o estereotipos con respecto a la salud mental. Cabe destacar que aunque todo el pueblo ayudó a criar a Ka Young, eso no significó que no hubiera momentos en los que no la señalaran o no pensaran que ella era la primer sospechosa o incluso la culpable por el simple hecho de tener un cierto tipo de diagnóstico. Por último, como aprendizaje, creo que tiene que ver con la abuela y la amiga y está en aprender a dejar ir a una persona para que sea feliz. Debo admitirlo que esta parte se me hizo bastante conmovedora, pero es parte del proceso de vida y cuando de verdad queremos a alguien, siempre vamos a estar deseando su felicidad. Además, creo que como punto extra, a veces nosotros creemos que una persona tiene una vida perfecta o que quizá, pues por tener dinero vive feliz o vive bien. Sin embargo, no nos damos cuenta de que a veces esos pequeños deseos nos muestran una mayor humanidad y una mayor felicidad y empatía con los otros. Algo así como lo que le pasó al último deseo de Ka Young.
Y creo que para mí se merece un 8.5 de calificación subiendo a 9. Yo sí me entretuve bastante, yo sí reí, yo sí lloré, yo sí reflexioné. Me hizo pensar un poco en la cuestión de los seres humanos, hasta dónde podemos ser capaces de llegar por obtener algo y pisotear al otro. Pero también me hizo reflexionar en el hecho de que para algunos sí existe el arrepentimiento, para algunos. Pero bueno, si tuvieras un deseo, ¿qué sería lo que pedirías? Me gustaría saberlo en los comentarios. Que hablan fuera de turno. Hay tabla.